Chicos y chicas, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Última entrega. En este caso, pues obviamente cerramos acá con estos. En vista de que la vez pasada cerramos completamente ese cuadernillo, hoy vamos a hacer los primeros 5 ejercicios. Infortunadamente no alcanzamos a hacer más, pero les dejo en la descripción del video, les dejo el vínculo para que puedan descargar ese cuadernillo. Puede ser que sea ya muy tarde, pero recuerden que una de las recomendaciones que yo les di fue que uno hasta el final puede preparar sin ningún problema y podrían echarle un vistazo a estos 20 últimos ejercicios en lo que tiene que ver con el desarrollo de la matemática. Pero antes, como siempre, aquí abajo está apareciendo la primera recomendación. Dejen todo listo desde el día anterior, lo que son los útiles escolares, el lápiz, borrador, sacapuntas, documento de identidad. En el caso particular de ustedes ahora, elementos de bioseguridad, déjenlo todo listo desde el día anterior, para que obviamente eso no vaya a repercutir en un gasto elevado de tiempo y que obviamente eso implique que empiece a haber afanes, empiece a haber tardanzas, etc. Bien, entonces dejar todo listo desde el día anterior. Esa es mi recomendación esta sería la número 13, si mal no estoy, bueno, número 13. Hoy de hecho voy a dar una recomendación más, la daré después de resolver la pregunta número 2. Pregunta número 1. En una bolsa hay 3 bolas rojas, 3 negras, 12 blancas. Una persona afirma que al sacar una bola al azar, los 3 colores tienen la misma probabilidad de salir. Esta afirmación es... bien, chicos y chicas, dense cuenta de que, y generalmente esto va a ocurrir así, la entrada, por lo menos de matemáticas, yo no puedo así dar mucha fe de las otras asignaturas, pero por lo menos de matemáticas siempre arranca con una pregunta muy sencilla, una pregunta que, digamos así, de calentamiento, que a todos puedan atinar, que no bloquee, y después van haciéndolas cada vez más complejas. Pero tengan en cuenta que en lo que tiene que ver con puntuar, es decir, mayor puntaje, muy seguramente este tipo de preguntas van a tener menor puntaje, pero igual hay que asegurarlas, por supuesto. Bien. Entonces acá nosotros recordamos de lo que vimos al principio de este año, visto también pues desde muchos años anteriores, el concepto básico de probabilidad dice que yo puedo calcular la ocurrencia de un evento dividiendo el número de elementos favorables sobre el número total de eventos. En este caso, pues es obvio que al hablar de por separado la probabilidad de que salga rojo, probabilidad de que salga negro y probabilidad de que salga blanca, desde el punto de vista del número de elementos de eventos posibles, pues obviamente va a ser el mismo porque es el mismo experimento. En este caso sería 6 y 12, 18. Ese sería el número de elementos del espacio muestral o el número total de eventos. Pero en el caso de los elementos favorables, pues las bolas rojas tienen 3 porque solo hay 3 bolas rojas, las negras tienen 3 porque solo hay 3 bolas negras, y en cambio las bolas blancas tienen 12, hay 12 bolas blancas, y por tanto al dividir 12 entre 18, eso va a ser un número sin tener que hacerlo. Podemos desde ya inferir que va a ser un número que necesariamente va a dar un resultado mayor en comparación con las bolas rojas o con las bolas negras. Y eso nos lleva a que de una vez saquemos por acá entonces el lápiz, a que de una vez descartemos la opción A y descartemos la opción D. Ya por el principio fundamental de la probabilidad podemos descartar esas dos. La respuesta no va a ser verdadera, no tienen la misma probabilidad, porque obviamente las bolas blancas van a tener más probabilidad por el hecho de que haya más. Y tenemos 2 opciones de respuesta falsa, las dos pues desde el punto de vista solo de la afirmación de que son falsas, pues serían correctas. Ahora toca ver lo que tiene que ver con el argumento de por qué son falsas. La opción B, falsa, pues no se sabe el número total de bolas en la bolsa. Falso, de hecho, esa afirmación no es correcta, no es
verdadera porque, de hecho, ya supimos, ya contamos cuántas bolas hay en la bolsa, dijimos que eran 18, por eso descartamos esa. Digámoslo así que esto podemos tachar entonces esa también. Por descarte nos quedó la opción C. No obstante, pues revisémosla para verificar su veracidad. Dice que es falsa. Hasta ahí vamos bien, porque hay más bolas de un color que los otros dos, y eso pues obviamente confirma o argumenta totalmente la afirmación de que sea falsa, porque ya sabemos que hay de hecho 12 bolas blancas, y eso hace que tenga una mayor probabilidad el color blanco de resultar al sacar una bola al azar. Responda a las preguntas 2 a 6, nosotros vamos a hacerlo hasta las 5 de acuerdo con la siguiente información. La Torre de Pisa en Toscana es uno de los sitios turísticos más representativos de Italia. En la tabla se relaciona la cantidad de personas que ingresó cada día durante una semana según el tipo de entrada que pagó. Y ahí nos muestran aquí la torre inclinada de Pisa. Dice que se pagan 17 euros de entrada y 5.5 más si se realiza una reserva, y nos dan una tabla de frecuencias, una tabla, bueno, no solo de frecuencias, sino que es una tabla donde están cruzados dos tipos de frecuencia. En el caso horizontal, pues si hay reserva o no, y en el caso vertical los días de la semana, o sea que tenemos en últimas una tabla de contingencia. Ahora, bueno, ¿qué podemos verificar en esta tabla? Que por cada día podemos ver cuántos hay con reserva, cuántos hay sin reserva, con reserva. Cada día están todos los días de la semana. Cuántos ingresaron, pues obviamente cada uno de los días. Y empieza la pregunta número 2 diciendo: con respecto a la vertical, la torre se ha inclinado 4 grados como se muestra en la figura, en la gráfica. ¿Cuánto mide el otro ángulo? Geometría elemental. Mire que pasamos al punto de pronto un poquito más complejo que el primer, bueno, no, diría yo que el mismo nivel del primero, solo que el primero estaba en la rama de la probabilidad. Este está en la rama de la geometría, pero es muy básico. Tenemos un ángulo recto al que le queremos, en última, metámonos con toda la teoría. En este queremos hallarle el complemento al ángulo de 4 grados para armar esos 90 grados. O sea, nos estamos haciendo la pregunta sencilla: ¿cuánto le falta a 4 para llegar a 90? O, desde el punto de vista de la sustracción, 90 menos 4. Eso pues aquí no hay ni que verificar las otras opciones de respuesta. De una vez, pues desde el punto de vista operacional ya llegamos a la conclusión de que es 86, y por eso marcamos esa como respuesta correcta, que en este caso es la C. En el caso de la número 1 dijimos también era la C. La 2 también nos dio la opción C, como respuesta correcta. Pregunta número 3. Aproximadamente, ¿qué porcentaje del total de personas que visitaron esta semana entraron sin hacer reserva? El hecho de que nos pongan aproximadamente como parte del enunciado de la pregunta, eso implica dos cosas. Uno, que nos están diciendo en últimas, bueno, no gaste tanto tiempo en operaciones aritméticas tratando de llegar a la perfección, sino más o menos redondee lo más que pueda y lo más obviamente adecuado que pueda. Pero además me están diciendo otra cosa, me están diciendo dentro de las opciones de respuesta ninguna va a estar exactamente determinada, ninguna va a tener el porcentaje exacto, sino una aproximación, obviamente. Entonces, en ese caso, porcentaje también importantísimo. Ya avanzamos un poco más en lo que tiene que ver con la matemática, cálculo de porcentajes. El porcentaje siempre se calcula de una manera muy similar a lo que es la probabilidad. En este caso tomamos, como nos hablan de las personas que no hicieron reserva, entonces tendríamos que tomar esos eventos que son ese evento o la cantidad de personas que pertenezcan a ese evento que es el favorable, no haber hecho reserva, no favorable desde el punto de vista de la realidad, sino favorable desde el punto de vista del experimento, y dividirlo en el total de elementos que hay. El total de elementos, pues obviamente en este caso sería todas las personas que visitaron esa semana el monumento de la Torre Inclinada de Pisa, y pues obviamente los favorables serían los que no hicieron reserva. Bien,
Entonces, en ese caso, primero que todo vamos a calcular, lo necesitamos, y de hecho lo vamos a dejar por acá anotado, cuánto fue el total de personas. Bueno, otro tip ahí, como un pequeño paréntesis. Fíjense que si aquí me dicen a mí que esta información me va a permitir resolver las preguntas de la 2 a la 6, pues toda información que yo obtenga de una pregunta, debo dejarla ahí guardadita porque seguramente me va a servir para todas las demás. Bien, cierro paréntesis. Vamos a calcular el total, y lo confirmamos con la calculadora por si acaso. El total, primero sin reserva, que desde el punto de vista de la tabla de frecuencia lo pondríamos por acá, ¿no? Bueno, 3 más 3, 6, 6 y 5, 11, 11 y 7, 18, 21, 24 y 7, 31. Eso quiere decir que hay 3.100 personas que no hicieron reserva. Vamos a confirmarlo. Entonces 300 más 500 más 700 más 300 más otros 300 más otros 700. Eso nos da un total de 3.100. Dejémoslo por aquí anotado. Sin reserva, entonces lápiz, grosor, vamos a ver si ahí nos funciona bien la escritura. Entonces escribamos sin reserva. Corramos un poquito por acá el cuadernito. Sin reserva. Entonces hay un total de 3.100 personas. 3.100. Vamos a escribirlo más abajo para que nos funcione. Entonces, por acá. Lo dejamos ahí guardado y sin reserva. 3.100 personas. Listo. 3.100 personas. Ya sabemos cuántas no hicieron reserva. Ahora vamos a contar las que sí hicieron reserva. 7 y 8, 15, 15 y 2, 17, 17 y 6, 23, 23 y 5, 28, 28 y 5, 33 y 6, 39. Confirmémoslo, 3.900. Entonces serían 700 más 800 más 200 más 600 más 500 más otros 500 más otros 600 del último dato, y eso nos da un total de 3.900. Entonces tenemos sin reserva 3.100, con reserva 3.900, para un total de 0, 0, 1 y 9, 0. Esto es un 0, ¿no? 0, 1 y 9, 0. Yo 1, 6 y 6, 3 y 3, 6 y 1, 7. Un total de 7.000 personas visitaron. Entonces, un total de 7.000 personas visitaron el monumento esa semana. 7.000 personas, listo. Lo dejamos ahí guardado. Y por aquí nos piden entonces el porcentaje aproximado. Entonces nosotros vamos a tomar precisamente los datos que tenemos aquí. En este caso me habla de los que no hicieron reserva, o sea, vamos a utilizar esto, vamos a calcular el porcentaje así. 3.100 dividido en el total, que fueron 7.000. Ahí lo tenemos, 3.100 sobre 7.000, y eso lo multiplicaríamos, si fuera el caso, por 100 para calcularlo en forma porcentual. Entonces, bueno, aquí empezamos a cancelar, cancelamos estos ceros, nos queda 31 dividido en 70, le quitamos ese 0 al 7 y vamos a hacer la división acá sencilla. Bueno, por acá 31 dividido en 7, y al final pues obviamente en forma decimal reubicamos la coma por el 0 que tiene ahí el 70. 4 por 7, 28, 3, 0 al cociente, otra vez 4, y por acá nos aparece un 2, y por ahí podríamos seguir, pero el ICFES nos dice, ahí pare ya. Con eso es suficiente. Yo no necesito aquí cifras significativas, eso es suficiente, porque entonces me dice que si yo tomo ese 4.4 y lo multiplico por el 10 del 0 que me falta, pues ese 4.4
se me va a convertir en 44%. Bueno, 44%, y pues obviamente ese 44%, yo de una vez voy y lo busco en la opción de respuesta. Obviamente no sería exactamente 44%, sino 44 punto algo, no me interesa, el más cercano está ahí, es el 44, y esa opción yo la marco como correcta. No hay necesidad, pues obviamente, en vista de que hay una operación, un respaldo operacional para llegar a esa respuesta, no hay necesidad de verificar las demás. Hacemos aquí lo que tiene que ver con la segunda recomendación. Aquí voy a hacer entonces, aquí va a aparecer en este momento abajo, dice, ojo con las indicaciones de bioseguridad. Ustedes pues estamos obviamente en un año muy particular, y pues muy seguramente van a tener que ir allí bajo estrictas medidas de seguridad a presentar esa prueba. Síganla rigurosamente, no tanto por el hecho elemental de cumplir, sino efectivamente para evitar la propagación más acelerada de esta enfermedad y evitar el contagio, por supuesto. Y ojalá, por supuesto, yo no conozco cuáles serán exactamente las medidas de seguridad que les van a exigir, pero la verdad ojalá ninguno llegue a tener problemas en ese sentido por no seguir esas normas de bioseguridad. Bien, listo, cerramos ese segundo tip. Pasamos a la pregunta número 4, que está por acá. Bien, estamos todavía por allá en Toscana, en Italia, en la torre inclinada de Pisa. El proceso que muestra cómo se obtiene el dinero recaudado en la semana de cada forma de venta es, en este caso fíjense que nos dan una explicación ahí de cómo sería un proceso para llegar a determinar lo que se recaudó al final. Y pilas con esto, bueno, ahorita vamos a hablar de los conceptos, voy a resaltarlo aquí y ahorita pues lo comparamos con otra cosa al final. Entonces hay un primer paso que me dice, bueno, sume todas las personas, de hecho esto nosotros ya lo hicimos, que tienen reserva y que no tienen reserva. Luego las que tienen reserva, multiplíquela por 22.5, porque 17 más, como nos lo dice acá, 17 más 5.5 es 22.5. Entonces, bueno, y los que no hicieron reserva, multiplíquelo por 17. Es en este caso pues sumar y verificar, comparar los resultados. Listo. Y la pregunta me dice cuál de las siguientes preguntas no se podría resolver o no se puede resolver empleando una parte del proceso anterior. Bueno, una parte pues también implicaría que necesariamente pudiéramos utilizar todo el proceso completo, pero bueno, con una sola parte podría ser que se llegue al resultado o a la respuesta a esas preguntas. Primera pregunta: ¿con cuál tipo de entrada se recaudó más dinero? Sí la podríamos responder, porque de hecho yo podría por acá tener un resultado de cuánto dinero se recaudó con los que hicieron reserva, y por acá entonces cuánto dinero se recaudó con los que no hicieron reserva, y bueno, y aquí hacemos la comparación de resultados si fuera el caso. O sea que sí se podría resolver esa pregunta, pero como nos dicen que no, que debemos buscar una que no se pueda resolver, esto lo tachamos, porque esa sí se puede resolver. ¿Cuántas personas ingresaron en la semana? De hecho, aquí voy a tener la cantidad de personas que, llamemos esto como A, y esto llamémoslo B. Bien, B. En A, en ese punto A, yo tendría cuántos entraron con reserva, y en el punto B, cuántos entraron sin reserva. Y al sumarlos, pues podría determinar cuántas personas ingresaron en la semana sin ningún problema. Lo tengo ahí, entonces esa también se puede responder, la descarto. ¿Cuál es la ganancia total del sitio turístico? Bueno, y aquí sí viene el problema que hay que analizar bien. Una cosa es que me hablen a mí de ganancia y otra cosa es que me hablen de recaudo.
porque la ganancia necesariamente implica tomar lo recaudado y verificar, bueno, o más bien tomar lo recaudado y restarle lo que se invirtió o los gastos inherentes que tiene el proceso. Entonces, en este caso, yo puedo llegar hasta cuánto dinero se recaudó aquí al final, aquí en esta parte, pero no podría saber la ganancia en vista de que no tengo información de cuánto vale la operación de este parque, etcétera, cuántos son mis gastos. Y obviamente aquí con la información que me dan yo no lo tengo por ninguna parte, y yo tengo pues obviamente que responder con base en la información que me da la pregunta, bueno, o el enunciado, etcétera, y no puedo pues aventurarme a responder de otra manera, o pues con lo que yo piense, o con lo que yo opine, etcétera. No se trata de eso. Y desde el punto de vista de la información que tengo, pues obviamente eso no se podría responder. Yo podría marcar entonces esta como correcta. De todo modo, vamos a mirar la opción D a ver qué nos dice. ¿Cuánto dinero, la D, cuánto dinero se recaudó por tipo de entrada? Bueno, de hecho, volvemos a lo mismo, a los puntos 1 y 2. En el punto 1 yo sé cuánto se recaudó por las entradas con reserva, en el punto 2 yo sé cuánto se recaudó por las entradas sin reserva, o sea que en últimas esas sí las sé, y fíjense entonces que pues eso es coherente, porque la que no se podía responder era la C, la D sí se puede responder. Damos por correcta entonces la opción C. Bien, quinto y último punto, chicos, dice el recaudo total de la semana registrada en la tabla fue aproximadamente D. Nuevamente aparece la palabrita aproximadamente, ¿no? Entonces, pues, para que no nos extendamos tanto en los cálculos, pero bueno, vamos a ver cuánto puede ser que nos lleguemos a demorar. Aquí yo tengo, acá tengo unos daticos que me sirven todavía. Sin reserva entraron 3.100, con reserva entraron 3.900, cada uno tiene un precio diferente. Vamos a sacar por aquí, vamos a borrar lo que ya no necesitemos. Entonces todo esto ya es prescindible. De pronto el total sí nos sirva todavía. Bueno, y no particularmente para este, y igual lo podemos calcular ahí con la suma, borrémoslo también. Con reserva 3.900, sin reserva 3.100. Y pues vamos a escribirlo por acá. Cada una de esos tipos de entrada tiene un valor particular. El de esta vale 17. Bueno, 17 euros. Borremos aquí el 2. Y ahorita confirmo. Sin reserva 17 euros, con reserva 22.5, entonces ya eso lo habíamos dicho, 22.5. Listo, 22.5. Eso quiere decir entonces que en última, si yo necesito saber cuál fue el recaudo total, pues tendría que multiplicar, que es lo que me piden aquí, tendría que multiplicar la cantidad de personas que entraron por su valor, por el valor respectivo, y sin reserva, y la cantidad de personas que entraron con reserva por su valor respectivo. De hecho, fíjense que ese procedimiento me lo estaban diciendo acá, en este esquema o en este diagrama de flujo. O sea, eso quiere decir que esto también va a ocurrir, que muchas veces, esto creo ya haberlo dicho antes, una pregunta puede dar información que me sirva para otra pregunta. Bueno, eso es digámoslo así, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta muchas veces en el momento en que estemos aplicando la prueba. Bien, vamos a hacer entonces por acá las operaciones de la forma más rápida, considero yo, que sería en el caso de las que no tienen reserva, multiplicar 31 por 17, y en el caso de las que sí tienen reserva, multiplicar entonces 39. Bueno, digamos que por 22, pongámoslo entonces aquí arriba por 225, por 225, listo, y hacemos esas dos operaciones de forma rápida. El de abajo es 17, entonces por acá tenemos 7, 21 y 31.
Vamos a extender esto un poquito más. Para que nos quepa ahí la operación. Entonces tengo 17 por acá, entonces tendría 7, 2, 527. Lo que en última serie vendría siendo 52.700 euros agregándole los dos ceros de arriba, ¿no? Bueno, 527 por ese lado. Y por este lado, 45, llevo 4, 18 y 4, 22, llevo 2, 18 y 2, 20. Y por acá 15, llevo una, vamos a correrlo un poco para acá para que me escriba bien. 3 por 5, 15, 5 y llevo una, 3 por 2, 6 y una, 7, 3 por 2, 6, entonces por acá yo tendría 5, 7, 7, 8. Y obviamente con la coma, en vista de que no estábamos multiplicando por 225 sino por 22.5, entonces tendría 877.5, bueno, y 527. En últimas, agregando los ceros nuevamente, yo tendría la suma de, como lo habíamos dicho, 52.700 euros por un lado, en lo que tiene que ver con los que sí hicieron reserva, perdón, los que no hicieron reserva, y 87.750 euros para los que sí hicieron reserva. Y aquí pues obviamente hacer una suma rápida, 0, 5, 4, 0, perdón, 2, 0, 0, 7, 4, 1, 3 y 7, 10, llevo una, 5 y 8, 13 y una, 14, y eso me dio, bueno, escribiéndolo bien, 140.000 algo. Aquí ya no me interesa tanto la exactitud, 140.450 para ser exactos. Sin embargo, a mí, aquí como es una aproximación, pues obviamente no va a estar la respuesta correcta ni completa, sino una aproximación, y obviamente la más aproximada es la opción B. En este caso, pues obviamente sería la que marcamos como correcta, 140.000 euros. Ustedes podrían hacer operaciones un poco más rápidas. Aquí, bueno, tuvimos algunos inconvenientes ahí por que no nos escriben algunas partes, pero bueno, ahí están las operaciones, 240.000. La respuesta correcta sería, o la opción correcta más bien sería la B, 140.000 euros. Aquí nuevamente no hay necesidad de corroborar las demás, porque el respaldo de llegar a esa respuesta o de asumirla como correcta está dado por la operación matemática que hicimos con antelación. Bien, última recomendación, chicos, está apareciendo aquí abajo con una suerte de metáfora o una parábola, si se quiere llamar así: el gato de Schrödinger. Yo no soy una persona religiosa, pero soy creyente y creo profundamente en la fe. Ustedes presentan la prueba, si no la presentaron ya el fin de semana pasado, la presentan en este, pero solo hasta dentro de un mes, 2 meses, obtendrán los resultados. Y sin importar qué suceda este fin de semana o qué haya sucedido el pasado, hasta el último instante, hasta ese último momento en el que ustedes digiten su documento y verifiquen sus resultados, los resultados son modificables. ¿Me creerán ustedes o no? Ustedes dirán, no, eso ya está calificado, eso ya está ahí, eso no. No, hasta el momento en que ustedes lo miren, como sucede con el gato de Schrödinger, hasta el momento en que ustedes lo miren, ustedes van a modificar ese resultado. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es, durante todo este tiempo y hasta ese instante, cárguense de toda la energía positiva, visualicen los mejores resultados, ténganlos ahí presentes,
y sueñen con ellos, bueno, háganse una imagen mental de que ustedes están obteniendo los resultados que quieren, y cargados de toda esa energía positiva, de toda esa fe, ahí sí verifiquen los resultados, porque con toda esa fuerza que ustedes van a imprimir al momento de visualizar, van a cambiar, van a modificar los resultados a su favor. Podrá sonar muy como onírico, muy soñador esto, pero créanme que esto está comprobado científicamente. Bien, chicos y chicas, es muy posible que con algunos de ustedes ya no nos veamos más en lo que resta del año. En ese sentido, pues desde ya, temprano, pero dadas las circunstancias, pues se hace necesario un muy feliz fin de año, una feliz Navidad, felices fiestas, que el próximo año sea muchísimo mejor que este en todos los sentidos, que venga cargado de prosperidad, de salud, de amor, de paz, de tranquilidad, de metas alcanzadas, de sueños hechos realidad, y sobre todo, pues obviamente que venga cargado de una solución, una vacuna, una erradicación, no sé, para este problema tan grave, tan triste y tan, bueno, ominoso que ha representado el COVID-19. Muchísimas gracias por su atención, chicos y chicas. Muchísimas gracias, como siempre, por su visita, y que tengan un muy feliz resto de día.